Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Miren, mi nombre es Abelardo Milian Chávez y a partir de ahora soy profesor de Educación Cívica. Y sin mucho preámbulo vamos a empezar a desarrollar nuestro curso. Miren, la educación cívica en realidad, del derecho en general, se divide en dos grandes campos. La parte que es el derecho civil y la otra parte que es el derecho constitucional. Y como institución preuniversitaria lo que vamos a hacer es en realidad hacer lo mismo, dividirlo en dos partes. Por ahora en la primera parte vamos a estudiar derecho civil y luego estudiaremos derecho constitucional. Decimos que es derecho civil porque todo está basado en el Código Civil y la parte de derecho constitucional en nuestra Constitución Política del Perú. Empecemos, chicos. Miren, nuestro primer tema es el tema de sujeto derecho. Sujeto derecho. Profe, ¿y por qué se le llama sujeto derecho? Se dice, chicos, que el sujeto derecho es aquel ente. Ese ente generalmente es el ser humano. Y, profe, ¿por qué el ser humano? Lo que sucede es que el ser humano es el principal ente de derechos. Hoy en día, todos los estados del mundo protegen fundamentalmente al ser humano. Obviamente existen otras actividades y otras cosas que el Estado protege. Por ejemplo, miren, antiguamente lo que se hacía era proteger la propiedad privada. Hoy en día, en la actualidad, se protege al ser humano. Por eso es el centro de atención de todos los estados en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Por ello, miren, se dice que el sujeto de derecho es aquel ente. Ese ente generalmente es el ser humano. Ojo, generalmente, o sea que hay otros entes. ¿Estamos de acuerdo? A quien el Estado le atribuye derechos y también le atribuye deberes. O sea que en realidad no solamente es sujeto de derecho, es sujeto de derecho, pero también es sujeto de deberes. ¿Estamos de acuerdo? Es aquel ente a quien el Estado le atribuye derechos y deberes. Ahora miren, ustedes antes de ser ustedes no eran ustedes, yo tampoco. Nosotros antes de ser nosotros, ¿quiénes éramos? Eran, profe, un feto que estábamos dentro del vientre materno. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ese ser que está dentro del vientre de su madre, ¿tiene derechos o no tiene derechos? Claro que tiene derechos. Por ejemplo, profe, el derecho a la vida. Por eso ese ser humano ya es un ser humano, solo que es un ser humano que todavía no ha nacido. Y ese ser humano tiene el derecho a la vida, ¿sí o no? Y como tiene derecho a la vida, en nuestro país y en los diferentes países del mundo está prohibido el aborto. Profe, ¿qué significa? Que vamos a proteger su derecho a la vida. Y como tiene derechos, es sujeto de derecho. O sea que el ser que está dentro del vientre materno, ese que tú llamarías el feto, tiene derechos. Y por lo tanto es un sujeto de derecho. ¿Estamos de acuerdo? Es solo que técnicamente en el derecho no se le llama feto. Para el derecho, profe, ¿qué se le llama? Se le conoce como el concebido. Por eso es que el concebido es un sujeto de derecho. ¿Estamos de acuerdo? Miren, profe, y una vez que nace ya deja de ser el concebido y somos tú, yo, etcétera. ¿Sí o no? Una vez que nacemos, nosotros somos llamados personas naturales. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros como personas naturales tenemos derechos o no. Claro que tenemos derecho. Profe, por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Sí o no? Algo que les interesa mucho a ustedes. ¿Qué cosa, profe? La herencia, el derecho a la herencia, ¿sí o no? El derecho al nombre, ¿sí o no? El derecho a una adecuada alimentación, el derecho a la educación, el derecho al honor y la buena reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos derechos. O sea que nosotros como personas naturales tenemos derechos, sí tenemos derechos. Y como tenemos derechos somos considerados, ¿qué cosa? Sujetos de derecho. ¿Estamos de acuerdo? Genial, listo, chicos. Por lo tanto, mira, son sujetos de derecho, ¿quién, profe? El concebido, el ser que está en el vientre materno, que todavía no ha nacido, ¿sí o no? Pero también es sujeto de derecho todos nosotros, y nosotros somos llamados o denominados la persona natural. ¿Estamos de acuerdo? Bacán, chicos. Continuamos. Imagínense que nosotros nos juntamos, yo y todos ustedes, o 1, 2, 3, 4 de ustedes, nos juntamos para poner una empresa. Y ponemos nuestra empresa. No sé, imagínense que en estos días a nosotros se nos ocurre, no sé, poner un supermercado. Profe, los supermercados son peligrosos por la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pongamos uno que reúna todas las condiciones y todas las medidas de seguridad. ¿Te parece? Y a lo mejor es un boom. Yo digo, pero yo solo no puedo porque no tengo capital. Así que elijo un jovencito, una señorita, nos juntamos todos y ponemos una empresa. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros ponemos nuestra empresa, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a registros públicos y lo inscribimos. Cuando nosotros inscribimos nuestro negocio, nuestra organización en registros públicos, ¿saben qué? Pasa a ser una persona. Pero no es una persona como tú y como yo. O sea, no es una persona natural. Es una persona solamente creada para el derecho. Por eso a ella se le considera o se le denomina persona
jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Se llama persona jurídica porque es una persona, pero que existe solamente para casos jurídicos, legales. Es un ente ideal, no existe en la vida real. O sea, tú no llegas a Plaza B y le dices, buenos días, don Plaza B, porque no existe en realidad, ¿sí o no? Existe para la ley, para el derecho. O sea, el derecho propio, ¿por qué lo considera como persona? Para darle deberes y para darle derechos. Y como también le da deberes y derechos, por lo tanto también sería sujeto de derechos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, genial, chicos. ¿Saben qué? Algunas veces hay personas que arman organizaciones. Se crea una organización, se juntan, buscan un fin común, quieren el bienestar, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué? Pero hay un pequeño detalle. Ellos no inscriben su organización en los registros públicos. O sea, como quisieran poner una empresa, una fundación, etcétera, etcétera, pero no lo inscriben en registros públicos. Y si es que no lo han inscrito en los registros públicos, profe, ¿tiene derechos? No, sí, tiene derechos. Y también tiene deberes. Por lo tanto, también sería sujeto de derecho. El problema es que no ha cumplido con el requisito de inscribirlo en los registros públicos. Y cuando estas cosas suceden, como tiene derechos, también es sujeto de derecho. Pero ¿saben qué? No se puede llamar persona jurídica. Profe, ¿y cómo se le llama en esos casos? En esos casos se le conoce como la organización de personas no inscritas. ¿Están de acuerdo? Entonces, chicos, podemos decir que existen 4 categorías. A veces le llaman clases, no hay problema, ¿ya? Existen 4 categorías de sujeto de derecho. ¿Cuáles son esas categorías? Mira, el concebido, la persona natural, la persona jurídica y la organización de personas no inscritas. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Listo, chicos. Ahora miren, profe, ¿qué es el concebido? Aquí está. El concebido, chicos, si es el concebido ya está dentro del vientre materno, ¿sí o no? Y como está en el vientre materno, pregunto, ¿es un ser humano o no es un ser humano? Hay gente que dice, sí, profe, es un ser humano. Y dice, no, profe, todavía es un feto. O sea, ¿desde qué momento se le puede considerar ser humano? O sea, chicos, quiero que sepan que el concebido sí es un ser humano. Solo que es el ser humano que está en formación, está formándose como ser humano. Pero este ser humano es el ser humano que todavía no ha nacido. ¿Estamos de acuerdo? Es un ser humano, pero es un ser humano que todavía no ha nacido. Profe, ¿y cuándo inicia el concebido? ¿En qué momento podemos decir que ya existe el concebido? En el momento en el cual existe vida humana. ¿Y cuándo existe vida humana? ¿Saben qué, chicos? Existe vida humana. A ver. Profe, ¿en el momento en el cual se da el acto sexual? No. Profe, un día antes, no. Profe, cuando tengo enamorado o enamorada, no. Profe, ¿y entonces cuándo? Miren, mejor lo graficamos brevemente para que más o menos ustedes tengan una idea. ¿Estamos de acuerdo? Mira por acá. Esto es lo que pasa. Quiero que sepan que las mujeres producen solamente uno. Profe, ¿un qué? Un óvulo al mes. Un solo óvulo. En cambio, por eso dicen muchos que la mujer es pobre por naturaleza. Produce uno al mes. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y los varones? Los varones somos millonarios. Profe, ¿por qué millonarios? Porque los varones producimos miles. ¿Qué miles? Millones. ¿Millones de qué, profe? Millones de espermatozoides. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Profe, cuando se da el acto sexual, ¿saben qué sucede, chicos? Todos los espermatozoides salen disparados en busca de un objetivo. Profe, ¿cuál es su objetivo? Fecundar al óvulo. Profe, o sea que todavía no hay fecundación, todavía no hay fecundación. Solamente se ha dado el acto sexual. Profe, ¿qué sucede? Todos ellos van a buscar al óvulo. Pero imagínate, por ejemplo, profe, ustedes antes de ser chicos concebidos, ¿saben qué eran? Espermatozoides. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué pasó? Se dio el acto sexual y los espermatozoides salen disparados en busca del óvulo. Imagínate que tú eres el campeón. Tú tomas la delantera, si no estás buscando al óvulo. Pero si estás aquí, pregunto, ¿ya hay concepción o no hay concepción? ¿Ya hay fecundación o no hay fecundación? Todavía no hay fecundación. Profe, ¿y si el espermatozoide ya está aquí? Todavía no hay fecundación. Profe, ¿cuándo hay fecundación? Cuando el espermatozoide ha ingresado en el óvulo. O sea que la concepción, o lo que es lo mismo, la fecundación se da en el momento en el cual se une un óvulo con un espermatozoide. Y a partir de ese momento, ¿qué sucede, profesor? A partir de ese momento ya se le puede llamar el concebido. O sea, a partir de ese momento ya existe vida humana. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y eso cuándo sucede? Aproximadamente 72 horas después de haber mantenido el acto sexual. Aproximadamente 72 horas después del acto sexual. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿ha escuchado hablar de la píldora el día siguiente?
Técnicamente no se llama así, ¿eh? Bueno, yo tampoco sé el nombre técnico. Le llaman píldora el día siguiente, profe, ¿por qué? Porque cuando a veces las personas mantienen el acto sexual y no quieren que la señorita no quiere quedar embarazada, etc. Entonces, profe, ¿qué sucede? Se toma la píldora el día siguiente. ¿Cuándo lo debe tomar? Al día siguiente. A partir del acto sexual en adelante. Profe, ¿pero qué sucede? Esa píldora en realidad es un espermicida. ¿Sirve para matar a quién? Al espermatozoide. Como el espermatozoide está en camino a fecundar al óvulo, profe, ¿qué sucede? Se toman la píldora y matan al espermatozoide. Pregunto, ¿hay asesinato o no hay asesinato? ¿Hay aborto o no hay aborto? ¿Saben qué, chicos? No hay aborto. Profe, ¿por qué no hay aborto? Porque todavía no existe vida humana, porque la vida humana se da cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Recuerda que eso sucede aproximadamente 72 horas después de haber mantenido el acto sexual. Por eso que se dice que la píldora al día siguiente no es abortivo, dicen los médicos. ¿Sí o no? Profe, ¿por qué? Porque se ha dado antes de que exista la vida humana. Profe, hay personas que después de que ya están embarazadas no saben, cuando se dan cuenta una señorita está embarazada, pero no quiere tenerlo, así que hace una práctica abortiva. Profe, abortan, pero ahí ya están dañando ¿a quién? Al espermatozoide que ya se unió con el óvulo. ¿Cómo se llama eso? A eso se llama aborto y hemos atentado en contra del derecho del concebido. Por lo tanto, ¿existe delito, sí o no? Existe delito, señores, profe, ¿por qué? Porque ya existía vida humana. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Genial, chicos. Entonces, miren, continuamos, ¿ya? Quiere decir que el concebido se inicia ¿cuándo? Se inicia con la fecundación. ¿Está bien? Se inicia con la fecundación. A veces le llaman con la concepción, que es lo mismo. ¿Estamos? Se inicia con la fecundación. ¿Estamos, chicos? Ahora, profe, ¿y cuándo termina el concebido? Lo normal es que el concebido termine con el nacimiento. Ya que termine con el nacimiento. Profe, ¿pero por qué usted dice que lo normal? Decía que lo normal porque salvo que hay una interrupción. ¿De qué cosa, profe? Salvo que exista una interrupción de la vida o del embarazo para que termine antes. Bueno, pero si lo terminan antes sería aborto. ¿Y el aborto, profe, en el Perú está permitido o está prohibido? En nuestro país el aborto está prohibido porque estamos violando el derecho a la vida que tiene el concebido. ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces continuamos, ¿ya? Profe, entonces se iniciaba con la fecundación y termina con el nacimiento. Es que una vez que nace deja de ser concebido, ¿sí? Y pasaría a ser ¿qué cosa? Pasaría a ser una persona natural. ¿Estamos de acuerdo? Genial, chicos. Profe, ¿el concebido tiene derechos o no tiene derechos? Claro que tiene derechos. ¿Qué derecho tiene el concebido? Lo acabamos de decir. El derecho a la vida. El derecho a la vida. A veces le llamamos derecho a nacer. Obviamente a nacer vivo, ¿sí o no? Y si tiene derecho a nacer, es lo mismo que tener derecho a la vida. ¿Estamos de acuerdo? Todo concebido tiene derecho a la vida, todo concebido tiene derecho a la vida. Y recuerden que en el Perú el aborto está prohibido. Profe, ¿y el aborto por violación? O sea, si a una señora, a una señorita la han violado y fruto de esa violación ella queda embarazada, ¿ese aborto está permitido o está prohibido? Señores, también está prohibido. Miren, yo no sé ya, es un tema de gran discusión. En nuestro Congreso varias veces se ha discutido el tema del aborto. Y bueno, siempre en el Perú ha prevalecido hasta ahora que el aborto esté prohibido. ¿Están de acuerdo? Aún el aborto por violación. Yo no sé, tal vez, digo solo tal vez, debería permitirse que una señorita que quede embarazada fruto de una violación, ella decida, bueno, si quiere tenerlo, lo va a tener, pues es su decisión. Pero si quiere abortarlo, tal vez debería dejar que lo aborten. Digo, es un tema muy particular que cada uno, creo yo, debería analizar. Sin embargo, la norma peruana, ¿qué cosa dice? Que está prohibido. Profe, o sea que en el Perú todos los abortos están prohibidos. No. En el Perú existe solamente un aborto que está permitido y es el aborto terapéutico. Profe, ¿qué es eso? El aborto terapéutico, chicos, es cuando corre peligro la vida de la madre. Si corre peligro la vida de la madre, se podría permitir que esa madre aborte. Profe, ¿por qué? Es que si corre peligro la vida de la madre, ¿qué va a suceder? También corre peligro la vida del concebido, pues, ¿no? Y si vamos a perder las dos vidas, al menos salvemos una. ¿Están de acuerdo? Listo, chicos. Se llama, recuerden, el único tipo de aborto que en el Perú sí está permitido es el aborto terapéutico. Y obviamente te la practican en un hospital, en una clínica. Es completamente legal.
Profe, los otros abortos sí es prohibido, es ilegal, eso te lo practican en cualquier lado, pues. Y obviamente no está permitido. Entonces, hay cosas que una señorita o una señora debe tomar en consideración antes de pensar de repente en la procreación, pues, ¿no? Que tomar decisiones conscientes. ¿Estamos? Continuamos, chicos. Profe, ¿qué otro derecho tiene? Dice nuestro Código Civil que el concebido tiene derechos, pero tiene derechos de índole patrimonial. Ya, derechos de índole patrimonial. Profe, ¿qué significa que tenga derechos de índole patrimonial? ¿Saben qué, chicos? Así facilita, ¿ya? Para que lo entiendas. Que tenga derechos de índole patrimonial significa que el concebido tiene derecho a la herencia. Profe, pero todavía no nace, no importa, pues tiene derecho a herencia. Pero, jóvenes, para que tenga derechos de índole patrimonial debe cumplir con una condición. Profe, ¿y cuál es la condición? La condición es que debe nacer vivo. Ya debe nacer vivo. Esa es la condición. Profe, o sea, ¿tiene derecho a la herencia? Tiene derecho a herencia. Pero para que reciba herencia, ¿qué debe suceder? Debe nacer vivo. Profe, pero obviamente va a nacer vivo. No, ¿y qué tal si nace muerto? Profe, ¿por qué le dan esa condición? Lo que pasa, chicos, es que se trata de cubrir todos los posibles aspectos negativos que pueden existir en contra del concebido. Por ejemplo, mira, vamos a suponer que un joven y una señorita se enamoran, son enamorados, luego son novios, luego se casan. Y es más, no se casan, son novios. Es más, a veces ni siquiera son novios, son enamorados. Ni siquiera son enamorados. Se van a una fiesta, se conocen, una noche de copas, una noche loca, pasa lo que no debería pasar y finalmente la señorita queda embarazada. Y como se siguen viendo, ella coge y dice: mi amor, tengo una gran noticia que darte. Y le dice: ¿así qué noticia? Estoy embarazada. Pero de verdad no está pensando en casarse con ella, pues. Y a ella tampoco quiere casarse. Me imagino que él tiene un montón de dinero. Ella está tras el dinero del joven. En ese momento él dice: mira, por no saber cuidarte, no saber ciertas cosas, aquí terminamos. Porque él no estaba dentro de sus planes, estaba de acuerdo. Y la señorita le dice: ya. Pregunto, si él dice aquí terminamos, él quiere romper la relación y la señorita está atrás de su dinero, ¿le conviene que el niño nazca o que no nazca? Que nazca, ¿sí o no? Y que nazca vivo o que nazca muerto. Que nazca vivo. Profe, ¿para qué que nazca vivo? Para que reciba la herencia. Porque si nace vivo, el niño va a recibir herencia. Herencia de ese millonario, pues, ¿sí o no? O sea, si la señorita está atrás del dinero, le conviene que nazca y que nazca vivo. Profe, ¿qué sucede si el niño nace? Nace, saca la cabeza. Generalmente los niños al nacer dan un grito. ¿Sí o no? Y si no llora, el médico le aplica para que llore. Profe, porque dicen que con eso logra desarrollar bien los pulmones. Y generalmente imagina que el niño nace, sale, da un grito y ¡plum!, cae muerto. Solo ese ejemplo, ¿no? Profe, pregunto, ¿hereda o no hereda? ¿Hereda o no hereda? Saben que sí hereda. Profe, ¿y por qué hereda? Está muerto. No. Es que la condición no es que siga vivo. La condición es que nazca vivo. Él nació vivo, por lo tanto tiene derecho a la herencia. Ya nació vivo, profe, pero ya murió también. Sí, pero como nació vivo, tiene derecho a heredar. Y como el niño ya murió, ¿quién crees que hereda por el niño? La mamá. O sea, si es una señorita que está atrás, busca dinero, ¿qué le conviene? Que el niño nazca vivo y que luego muera, ¿sí o no? Mira, vale como broma extrema, ¿ya? Sin embargo, se cumple en el derecho. Por eso es que la condición es que el concebido debe nacer vivo para que tenga esos derechos de índole patrimonial. Recuerda, traducción, profe, ¿qué significa derechos de índole patrimonial? Que tiene derecho a recibir la herencia. ¿Estamos? Genial, chicos. Eso es el concebido.